unos gusanos inmensos, y esos gusanos crujen esas personas que están allí. Y hermano, ese gusano nunca muere. No es el gusano que presentan en el infierno ardiente, es algo peor, iglesia de Jesucristo. Y yo veía aquellos miles y miles y miles, porque sabe, iglesia de Jesucristo, son más lo que se pierden que lo que van al cielo. Y yo lo veía retorciéndose de dolor, blasfemando contra el Señor. Y hermano, y yo comencé a oír un coro tremendo, no un coro angelical, sino millones y millones que decían: ¡ay, ay, 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 ay! Eso es para siempre, eso es para siempre, eso, iglesia de Jesucristo, es para siempre. Y ahí mi espíritu lloraba y temblaba y le decía: Señor, sácame de aquí, mi Señor. Yo no quiero ver este horror, Señor. Y miren lo que me dijo el Señor. Recuerdo que se volvió hacia mí y me miró y me dijo: mira, ¿cuántos han caído en ese lugar de tormento porque tú no le has hablado? ¿Cuántos no están en ese lugar, iglesia de Jesucristo, porque tú no le has hablado del Señor? ¿Cuántos no están en ese lugar porque tú no has testificado, joven, con tu vida? Y el Señor lloraba, volvió mi Señor a llorar y decía: mira, cuántos caen por minuto, iglesia de Jesucristo. Y ahí yo veía por minuto caer miles y miles y miles. Aquel hoyo sediento no cesaba de tragar y tragar y tragar, donde se unían al coro: ¡ay, ay, 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 ay! Iglesia de Jesucristo, eso es para siempre. Y el Señor me decía: mira, y mi iglesia duerme. Mira cuánto caen por minuto y mi iglesia está dormida. Mi iglesia duerme y yo voy muy pronto, y es necesario que mi iglesia despierte y comience a andar conforme a la palabra. Y hermanos, yo volvía y oí ese coro: ¡ay, ay, 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 ay! El Señor me decía: mira, oye, oye, porque no quiero que se te olvide. Y hermano, ahí yo pude comprobar la responsabilidad tan grande que tenemos delante del Señor. Nada más no el pastor, nada más no los que dirigen la iglesia, nada más no son los ancianos. Tu responsabilidad delante del Dios viviente, tu responsabilidad, que cuando tú vayas delante de Dios, tú no le vas a poder decir: mira, no pude predicar porque no me dejaron. Hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Donde quiera que tú estés, joven, en la escuela, en el trabajo, en el tren, mira que ya muy pronto el Señor viene y hay que arrebatarle esas almas al diablo. Y hermano, ahí yo pude comprobar cuando el Señor decía, dice en su palabra: mira, es a tiempo y afuera de tiempo. Hermano, no importa donde tú estés, no importa donde tú vayas, es a tiempo y afuera de tiempo. Mira que se acorta el tiempo y la venida del Señor está muy cerca. Y hermano, yo le decía al Señor: Señor, en aquel lugar de horror, en aquel lugar horrible, que yo no estaba dentro de ese infierno, pero aún las llamas que estaban en ese infierno podían llegar hacia mí. Y hermano, yo lloraba con el Señor y le dije: Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y el Señor me miró y me decía: no te voy a decir. Y yo volvía temblando, llorando, y le decía: Señor, ¿hay alguien de mi familia aquí? Y el Señor me decía: no te voy a dejar ver. Y hermano, recuerdo que la palabra que le hablé, la próxima palabra fue: Señor, ¿hay alguien que yo conozca aquí? Y el Señor me miró y me dijo: sí, hay alguien que tú conoces aquí y te voy a permitir verla. Hermano, en aquel momento de aquel pozo sin fondo que yo podía mirar
que subían y subían, hermano, porque ahí no hay fin. Ahí van a caer y a caer y a caer. Yo pude mirar un joven que yo conocía, que venía. Y hermano, ese fue un joven que en un viaje misionero que nosotros dimos a la República Dominicana, mi esposo estaba predicando la palabra de Dios y yo estaba de espalda hacia la calle sentada en una mecedora y recuerdo que oí la voz del Señor audible a mis oídos y me dijo, mira, levántate, que ahí pasa Alejandro, es su última oportunidad, Alejandro, vas a morir. Y hermano, el Señor que nosotros le servimos es un Dios que habla, es un Dios real, y cuando Él habla se cumple lo que el Señor habla. Yo me paré de la mecedora y viré hacia la calle y ahí pasaba Alejandro. Y hermano, me llegué hacia Alejandro y le dije, Alejandro, el Señor quiere salvarte. El Señor me dice que es tu última oportunidad. Tú vas a morir pronto. El Señor no quiere que tú vayas al infierno. Y me puse a testificarle porque Él me conocía a mí desde pequeñita. Y hermano, se puso a reír, amigos, como tanto en la calle lo hacen, a reírse y a bufarse de la palabra del Señor. Me decía, mira, yo no me voy a morir, yo estoy seguro que me resta largo tiempo de vida. Me decía, mira, estoy muy joven, no me voy a morir y no creo que hay un Dios, pero tampoco creo que hay un infierno. Pero después me miró y me dijo, mira, pero si es como tú dices, que el Dios que tú tienes te habló que yo voy a morir y que voy a ir al infierno, pues voy a ese infierno gozoso, pero yo no voy a morir nada. Hermano, a las 2 semanas o 3 semanas por ahí de yo llegar de la República Dominicana, llegó una carta de mi familia y me decía, Alejandro murió, Alejandro lo mataron. Hermano, como a la semana del Señor hablar de eso, Alejandro murió sin Jesucristo, que es nuestro pasaje al cielo. Hermano, y estaba borracho, amigo, y la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y allí se hallaba Alejandro, atormentado, donde el fuego nunca se va a apagar, hermano, donde el gusano nunca muere. Yo lo miraba lleno de gusano, lleno de dolor, retorciéndose. Y sabe, iglesia de Jesucristo y amigo, Alejandro podía sentir. Alejandro me conoció, al igual que yo lo conocí. Y hermanos, Alejandro decía, ay, 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 esto es para siempre. Yo no tengo oportunidad, yo desprecié mi oportunidad, pero sí mi familia tiene oportunidad. Háblale de Jesucristo, porque ya yo no tengo oportunidad. Él me decía, mira, esto es externo, esto es para siempre. Y hermano, allí en el infierno, yo le decía, Señor, sácame de este lugar. Y hermano, en un extremo del infierno se hallaba un grupo tremendo, y yo vi unos demonios que se movían, y el Señor me dijo, mira, esos son los demonios de muerte, de accidente. Y me dijo, mira, y yo vi una multitud grande, inmensa, donde había serpientes que la atormentaban. Hermano, allí el tormento nunca va a cesar. Amigo, allí el tormento es para siempre. Y el Señor, yo le dije, Señor, ¿cuáles son esos demonios? Y me dijo, mira, esos son los demonios de muerte y lo que son causantes de accidentes. Y hermano, y ellos gozaban, ellos se reían y decían, mira, ¿a cuánto hemos traído aquí? Hermano, ¿a cuánto yo podía ver borrachos que caían al infierno porque esos demonios se los llevaban? Iglesia de Jesucristo, es tiempo de despertar. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de hacer la primera obra, es tiempo de volver a ser la iglesia primitiva, porque esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, la iglesia primitiva que somos tú y yo, esa iglesia llena de poder, esa iglesia donde el amor era grande, donde todos se amaban, donde los mentirosos
que se pararon, murieron. Y sabe, iglesia de Jesucristo, el Señor me dijo, mira, vienen los tiempos de Ananí y Zafira. Vienen los tiempos, iglesia de Jesucristo, del mentiroso, del que hable mentira. El Señor lo va a matar. Él me lo dijo, mira.